Oye, la candela aquí. Yo no te conozco de alguna parte, Ruiz. Ese maldito marihuero pillo insurrecto mambí. ¡Venga, nanito, vete! Tremendo lío, caballero. Hay que salvar a Pepe. ¡Viva Cuba! ¿Qué tal, mis queridos amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que los sorprenda la emisión de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos, por estar una vez más con nosotros aquí. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que es situación candente a nivel internacional por muchas razones. ¿Alguna vez han conocido a alguien que insiste en que respete su estilo de vida o respete su personalidad, pero al mismo tiempo no es capaz de respetar a los demás? Es una situación muy común, ¿no?, en la que esa intolerancia y ese respeto a la diferencia entran en conflicto. Vamos a hablar hoy sobre por qué es importante respetar esas diferencias personales y esas diferencias sobre todo culturales y cómo podemos hacerlo en nuestra vida diaria. Es importante recordar que todos tenemos diferencias y que esas diferencias son lo que nos hace únicos y especiales. Pero para poder convivir en armonía es muy importante, es fundamental respetar esas diferencias y valorar a cada persona por lo que es y por quién es. Quiero comenzar con una frase famosa de la escritora Maya Angelou. La diversidad nos hace más fuertes. La diferencia nos enriquece. Esta frase realmente es muy cierta. Nuestras diferencias culturales, las diferencias de personalidad y sobre todo de opinión nos dan una gama muy amplia de perspectivas. Pero realmente, ¿qué significa respetar las diferencias? Bueno, pues significa aceptar y valorar a las personas como son, sin tratar de cambiarlas y sobre todo sin tratar de juzgarlas. Por ejemplo, si tienes un amigo que es vegetariano o vegano y tú no lo eres, no trates de convencerlo de que coma carne y no te burles de ese estilo de vida que él lleva. En lugar de eso, quizás deberías aceptar y apreciar esas elecciones y tener en cuenta esas necesidades. Por ejemplo, si planteas hacer una cena junto con tu amigo. Pero de esa misma forma, tu amigo debería respetar tus gustos, tu estilo de vida e incluso tu alimentación. Hay algo que sucede con muchísima frecuencia y es que muchas personas veganas o vegetarianas pasan de predicar un estilo de vida saludable, lo cual yo hallo muy respetable y muy beneficioso a título personal, a criticar a quienes no comparten ese mismo estilo de vida y se basan en una supuesta superioridad moral de su estilo de vida. Eso para mí es un soberano disparate. Aquí me gustaría compartir una cita del poeta y novelista uruguayo Mario Benedetti. El respeto es una calle de dos direcciones. Si esperas recibirlo, primero debes darlo. Muy bonito, muy bonito. Pero fíjate, no vas a poder tocar más esa piececita. ¿Qué te parece? Esta frase es muy aplicable a este tema del respeto a la diferencia. ¿Por qué? Bueno, porque si esperamos que los demás respeten nuestras diferencias, nosotros tenemos que ser los primeros en respetar las suyas. Quiero compartirles también esta frase del escritor Alan Moore. La libertad de expresión no tiene límites, pero tiene consecuencias. Todos tenemos derecho a expresarnos libremente, pero también tenemos que ser conscientes de las consecuencias que puede tener esa opinión nuestra en los demás. Y es importante tener en cuenta que nuestras palabras perfectamente pueden afectar a otras personas y que tenemos que ser respetuosos y sobre todo muy empáticos en esas opiniones. Eso significa que tenemos que escuchar y entender las perspectivas de los demás, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Hay personas que se jactan de ser muy liberales, de tener una mente muy abierta y de incluso apoyar a la comunidad LGBT, lo cual yo personalmente hallo respetable y muy aplaudible hasta un punto.
Sin embargo, cuando otra persona no comparte esas opiniones, bueno, pues esas personas se vuelven intolerantes e incluso se vuelven agresivas. Y he visto en redes sociales por estos días infinidad de videos como ejemplos de eso. Esa actitud, para mí, no solamente es perjudicial para su relación con los demás, sino que también es una muestra de hipocresía y de falta de respeto. ¡Suéltala, desgraciado! ¡Tu abuela, sapo! Actualmente estamos viviendo una etapa increíblemente loca. Las sociedades yo creo que han perdido un poco el rumbo en este sentido y se están viviendo situaciones más que lógicas. Por ejemplo, y esta es mi opinión muy personal, una cosa es que un hombre se identifique como mujer en sus gustos, en su vida social, su vida privada o personal, lo cual yo hallo respetable y creo que merece todo el apoyo. Y otra cosa muy distinta es que a ese hombre se le permita participar en competencias deportivas como una mujer. Eso es un disparate. No. Bueno, sí. ¿Y por qué? Bueno, pues porque biológicamente y fisiológicamente un hombre tiene ventajas sobre una mujer. O si no, fíjense que todos los récords deportivos son superiores los de hombres que los de las mujeres. Es así, la biología de un hombre es mecánicamente superior a la biología de una mujer. Y si no, también dense cuenta que siempre se da el caso de un hombre que compite como mujer, pero nunca de una mujer que compite como un hombre. Jamás. Eso no sucede. La cosa está mala, caballero. Se dio hace poco un caso, si mal no recuerdo fue en Estados Unidos, donde un hombre trans que como hombre tuvo resultados deportivos mediocres, participó en competencias femeninas de natación y bueno, resultado esperado, ese hombre arrasó. Incluso cuando en una competencia quedó empatado en primer lugar con otra mujer, se decidió darle el premio al hombre con la justificación de que lo necesitaba para las fotos. Es algo totalmente increíble. Y con esto tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque muchas veces, por intentar ser justos o por intentar defender o seguir una política determinada, pues acabamos siendo injustos y cometiendo actos sin sentido. Yo creo, a título personal, que las personas trans sí merecen un espacio digno en la sociedad, sí merecen igualdad de trato, de derechos y de oportunidades. Pero también creo, y de nuevo, esa es mi opinión muy personal, que otorgar favoritismo a una persona trans por el único hecho de ser trans y no por sus habilidades profesionales o por sus capacidades, a la corta es injusto y a la larga no hace más que perjudicar la percepción social que las demás personas tienen sobre ese tema. O sea que en vez de aceptarlos y de incluirlos, lo que estamos fomentando es la exclusión y el rechazo hacia esas personas. Ahora bien, ¿cómo podemos fomentar el respeto a la diferencia en nuestras vidas? Bien, en primer lugar es importante reconocer que todos somos diferentes y que eso no es algo malo por sí. La diferencia es algo que nos enriquece como seres humanos y que nos permite aprender y crecer. Vamos a imaginar que estamos en una fiesta donde hay personas de diferentes nacionalidades. En vez de juzgarlas o criticarlas por las costumbres y comportamientos que tienen, ¿por qué mejor no tratamos de aprender de ellos y apreciar las diferencias culturales que tenemos? Podemos empezar preguntándoles sobre su país o su cultura y mostrar un interés verdadero en sus experiencias y sus tradiciones. Por ejemplo, si tienes un compañero de trabajo que es de una cultura diferente y tiene diferentes creencias religiosas, creo yo que lo mejor no es juzgarlo ni criticarlo por sus creencias. En vez de eso, quizá lo mejor sería tratar de entender su perspectiva y darle a esas creencias el mismo respeto que quisiéramos para las nuestras. Un ejemplo muy claro de esto es la cultura gastronómica de cada país. Cada nación tiene platos típicos que son únicos y diferentes. Incluso dentro de cada nación hay multitud de zonas y multitud de regiones cuyas costumbres gastronómicas cambian radicalmente. Cuando probamos comida de diferentes lugares, podemos apreciar esa diversidad culinaria que existe en el mundo. Y lo mismo pasa con las tradiciones, con las costumbres y con las formas de pensar cada cultura. Cuando aprendamos realmente a respetar esas diferencias, podemos enriquecernos y crecer muchísimo como seres humanos. Oh, boy. Tienes estilo, En conclusión, ese respeto a la diferencia es fundamental para una sociedad tolerante y sobre todo compasiva. A través de la aceptación y el valor de nuestras diferencias vamos a aprender y crecer como individuos y como comunidad. Siempre recuerda que el respeto es una calle de dos direcciones y que al respetar a los demás estamos sembrando la semilla del respeto para nosotros mismos.
Quiero terminar con una frase de para mí la persona más grande que ha dado este continente y sobre todo la persona más grande que ha dado este país, José Martí. Y la frase dice así: la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Coño, tío. El respeto a la diferencia es fundamental para la libertad individual. Cuando respetamos las diferencias que tenemos con los demás, estamos dando espacio para que cada persona pueda ser quien realmente es, sin tener que esconderse o sin tener que fingir o pretender que es alguien más. Debemos aprender a valorar y respetar esas diferencias culturales, religiosas, de género, de orientación sexual, cualquier diferencia que pueda existir. ¿Por qué? Porque esa diversidad nos enriquece y nos permite crecer como seres humanos. En resumen, ese respeto a la diferencia es fundamental para convivir en sociedad. Tenemos que aprender a valorar esa diversidad y a respetar las diferencias que tenemos con los demás, sin importar cuáles sean. Escuchar a los demás, aceptar que esas personas tienen derecho a tener opiniones diferentes. Por eso es importante que aprendamos a expresar nuestras opiniones de manera respetuosa y tolerante y a escuchar las opiniones de los demás con una mente abierta y sin juzgar, como mismo nosotros nos gustaría que fueran escuchadas nuestras opiniones. Tenemos que entender esa importancia de reconocer el valor de las opiniones ajenas, incluso si no las compartimos, incluso si no estamos de acuerdo, pero tenemos que ser capaces de ver más allá de esas diferencias y valorar a las personas por lo que son y no por lo que queremos que sean. Y bueno amigos, hasta aquí esta edición de podcast. Los espero en la próxima edición. Recuerden siempre estar dispuestos a abrazar y aceptar todo lo que la vida tiene para ofrecerles. Un abrazo para todos. Los espero en la próxima. Chao.